Kiko Matamoros ha dicho varias veces que tiene importantes deudas con Hacienda y que tiene el sueldo embargado, en parte. Por eso, el 21 de marzo de 2019, su compañero de Sálvame, Diego Arrabal, causó un auténtico terremoto en Telecinco al preguntar cómo le pagan a Matamoros en el programa. El origen del conflicto. Para entender por qué Diego Arrabal ha cargado tan duramente contra Matamoros y contra Sálvame hay que repasar un par de datos. María La Piedra contó 13 de marzo de 2019 en Lecturas que su ex, Gustavo González, le dio datos de la separación de su colega y amiga Gemma López. Además de desvelarle que tenía un lío con un compañero de Sálvame 2 semanas después, el también colaborador de Sálvame, Rafa Mora, apuntó que el supuesto amante de Gemma está ese día, 19 de marzo de 2019, allí en plató. Había 4 opciones: Gustavo González, Antonio Montero, Kiko Hernández y Diego Arrabal. Después, por un comentario de Mila Jiménez deducimos que se trataba de Diego Arrabal y el día 20 de marzo, Kiko Matamoros lo dijo claramente y estalló el drama. Diego Arrabal contra Sálvame. Al día siguiente, 21 de marzo, María Patiño contó la verdad de la polémica de Diego Arrabal y Gemma López. Según la periodista, no hubo ni relación ni tonteo, solo que Diego pudo confundir determinados sentimientos hacia Gemma, se lo habría contado a Gustavo y él habría distorsionado la historia al contársela a su novia, María La Piedra. Diego llamó por teléfono a Sálvame y se enfrentó a sus compañeros y a la presentadora, Carlota Corredera. Van a asumir lo que dice cada uno de los que están ahí delante de un juez. No todo vale en la vida, en la conciencia de cada uno quedará. Uno por uno, caiga quien caiga, el de arriba o el de abajo. Estoy hablando desde la dirección hasta el que limpia el plató. Sé que me teníais muchísimas ganas desde arriba hasta abajo la grave acusación de Arrabal con respecto a Matamoros. Pero lo grave llegó cuando Arrabal quiso atacar a Matamoros y preguntó, ¿cómo cobra Kiko Matamoros? Porque que yo sepa tiene el sueldo embargado y él no hace nada gratis. Lo que Arrabal estaba insinuando es que la productora de Sálvame, y por lo tanto Telecinco, estarían pagando en negro a Matamoros. Aquí, Carlota Corredera se enfadó mucho con Arrabal. No insinúes nada, Diego, que tenga que ver con el programa. No sé cómo cobra Kiko en otros trabajos, pero aquí te aseguro que no se hace nada malo. No pongas en duda lo que hace la productora de Sálvame.